Shalom. Primeramente, quiero dar toda honra y gloria, alabanza a Yahweh, Hashem, Yahushua, Hashem, Kakodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino. Y salud a ustedes, hermanos, empujando esta verdad en sinceridad y en caridad entre los cuatro vientos del mundo. Soy el hermano Abayala del campo de la gran piedra de molino aquí en Chicago, trayendo otra lección por el Espíritu. Y esta lección va a ser basada sobre los gentiles que fueron escogidos a recibir la palabra. Ahora, aquí en el apóstol el apóstol Pedro está escribiendo una letra a los extranjeros o a los gentiles. Y vamos a entrar en que esos esparcidos o gentiles eran esos mismos israelitas que fueron desviados por la esparción a vivir las costumbres de las otras naciones, de los gentiles. No realmente eran gentiles de las otras naciones, sino eran israelitas que perdieron su heredad y empezaron a vestirse, a comportarse conforme a las costumbres de las otras naciones. Pero la palabra tuvo que llegar a esos también, porque hay parte de la elección de Israel que van a venir de esas naciones, de esos israelitas que estaban entre esas naciones, porque te dicen Oseas 8:8, Israel está devorada, está entre las naciones. ¿Y qué pasa cuando un israelita toma mujer de otra nación y el hijo y sale un hijo, y ese mismo hijo toma mujer de esa misma nación? Por generación y generación esos bebés se van a mirar como las otras naciones, o como de esa nación que no es Israel, pero esa semilla que es israelita está ahí, Alright, es por eso la escritura dice en Romanos 8 que es el Espíritu que da testimonio que somos hijos del Señor. ¿Por qué? Porque si entiendes esta palabra y lo puedes recibir y conecta en tu espíritu, no importa cómo te ves de afuera, Usted es un israelita y así es como te sientes, Y eso es lo que los apóstoles, empezando con el apóstol Pablo y Pedro y los otros discípulos, estaban predicando, La palabra no nomás en Jerusalén, sino tuvieron que ir a las otras naciones, regiones donde nuestra gente habitaba entre las otras naciones, que a lo mejor se miraban como esas naciones, pero su semilla que ahora sabemos o reconocemos que son israelitas por el Espíritu. Esos apóstoles tuvieron que enseñar esa palabra entre ellos, So vamos a entrar en esta letra aquí que Pedro escribió a los gentiles. Dice, primero de Pedro 1:1, dice, Pedro, apóstol de Yahushua Mashiach, a los esparcidos de la dispersión en Ponto, Galacia, a Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Ok? Son extranjeros. Dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. Los escogidos fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, como dice en Efesios. El Señor siempre, desde el principio de la creación, sabía quién iba a ser salvos. Cuando el Señor creó su nación Israel, el Señor sabía que el futuro que iba a padecer Israel, que iban a ser esparcidos. Pero su elección siempre estaba con él, y son de la nación de Israel, no de otras estas naciones. Y si leemos, vamos a comprobarlo más. Dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yahushua Mashiach, gracias, paz, sean multiplicados. ¿Ok? Verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yahushua, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yahushua Mashiach de los muertos. El Señor los hizo renacer de nuevo. Y si un gentil
natural, que es de las otras naciones, cuando él fue nacido en el Señor en el principio, man, para poder ser renacido de nuevo. Nunca. Eso dice renacer para una esperanza viva. All right. So Yahweh Hashem Yahshua, él solo vino por sus esparcidos, por su electo, y los que están esparcidos entre los cuatro vientos del mundo, no las otras naciones. Vamos a Juan 7. Porque aquí es el renacimiento, man. Dejar ese viejo hombre y vivir conforme al Señor Yahushua. Y a quién fue dada la oportunidad de hacer eso? Solo Israel, como leemos en Mateo 1 y 21, que el Señor vino a morir por los pecados de su pueblo. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿A quién le fue dada la ley? A los israelitas. Salmo 147 y 19 dice que solo a Israel le ha enseñado los estatutos y mandamientos y los mandamientos del Señor. A Israel y a las otras naciones no lo ha hecho. So, para que uno peque, tienen que estar bajo la ley. Esas otras naciones no fueron dadas la ley. So, ¿cómo es que ellos pueden ser perdonados por sus pecados si nunca fueron dados la ley? ¿Ven? ¿O cómo pueden ser cubiertos por la sangre de Yahushua si Yahushua vino a morir por los pecados de su pueblo? ¿Ven? Romanos 9, ¿qué dice? Que la ley fue dada que pertenece a los israelitas según su carne. ¿La carne de quién? Del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo era un israelita de la tribu de Benjamín. So, cuando leemos aquí en San Juan, y hay muchas otras escrituras que comprueban esta verdad, man. Pero Juan 7 es una de ellas que te explica que la palabra no nomás tuvo que ser enseñada en Jerusalén, pero también en los otros regiones que estaban afuera de Israel, porque entre ahí nuestra gente estaba esparcida. Y lo leemos en Pedro, todas esas diferentes regiones que los esparcidos estaban. Ese es San Juan 7 y 35, dice: entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá que no lo hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Y quiénes son los dispersos? Los israelitas que están en naciones extranjeras. So ahí te está diciendo que esos dispersos son reconocidos como griegos. ¿Por qué? Porque nuestra gente, en el tiempo cuando Grecia reinaba, se metieron en sus costumbres y enseñaron a sus hijos y sus hijos y sus hijos, hasta que Israel completamente se desvió de su nacionalidad, de su heredad, y empezaron a vivir conforme los gentiles, conforme los griegos, bajo sus costumbres, bajo sus modas de vivir, de su porte, de vestirse, de su lenguaje, de hasta comer abominaciones, man, y de adorar otros dioses. Es por eso esta palabra tuvo que ser enseñada no nomás en Israel, en Jerusalén, en la tierra de Jerusalén, sino en las regiones que estaban lejanos. ¿Por qué? Porque ahí estaba nuestra gente, man, y tuvieron que recibir esa palabra para que salgan de ese estado de mente de ser un gentil. Porque habían israelitas que ni sabían que eran israelitas. Tal vez si miraban como las naciones de entonces, que todas las naciones que de la Biblia están en presente día hoy, con diferentes nombres. Los chinos son los moabitas, los japoneses son los amonitas, los gringos, el hombre blanco son los edomitas. Iban a ver israelitas que se miraban como esas naciones, como Moab, como Amón, como Edom, pero realmente eran israelitas porque su linaje reza para atrás a su padre. No, ahora, ¿cómo uno sabe que eso sin tener escritura o documento? Por el Espíritu. Romanos 8 dice: es el Espíritu que da testimonio que somos hijos del Señor.
¿Y cómo es eso, man? ¿Cuál es el testimonio? Uno recibiendo la palabra, man, y estando conectado y que conecta en su espíritu, man. Ese es un israelita, man. Pero primero es que la nación de Israel, man, que consiste de los negros, latinos y nativos americanos, es así en el principio, o antes que fuéramos llamados israelitas, morenos o nativo americano o hispano, éramos israelitas, man, pero estando bajo nuestros captores, nuestros opresores por mucho tiempo, esos son los nombres que los dieron a nosotros. ¿Ven? Deja leer aquí 1 Corintios 12:1, dice: no quiero, hermanos, que ignores acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, cuando eran gentiles, se os estragaban llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Al apóstol Pablo está diciendo aquí que a un tiempo cuando eras gentil, estabas sirviendo a esos ídolos, pero ahora que has regresado a tu heredad, ya no eres un gentil, eres lo que te pertenece, man, siendo un israelita, conforme la sangre, la semilla y el espíritu, man. ¿Y cómo sabemos eso? Hay que leer la letra en capítulo 10. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Quién pasó por el mar? Los israelitas, cuando salieron de Egipto. No habían gentiles ahí. Los egipcios que vinieron, que se juntaron a Israel, cuando salieron, ellos murieron, man. Los únicos que fueron llevados a la tierra de la promesa fueron la otra generación, al lado con Josué y Caleb. All right. Esos gentiles que el apóstol Pablo y Pedro estaba escribiendo en las letras eran israelitas extranjeros. Y si vamos aquí en Hechos, te lo dice claramente, man, en Hechos 21. Y 20. Perdón, 19. Hechos 21 y 19. A los cuales, después de haberles saludado, los contó una por una las cosas que Yahweh había hecho entre los gentiles por su ministerio. Okay. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos para la ley. Eso aquí los discípulos están refiriendo a esos gentiles que el Señor hizo maravillas por el medio del ministerio, les llamó o los nombró judíos, man. Ahí está, man. ¿Por qué? Porque eran gentiles, pero esta palabra los hizo nacer de nuevo, man. Esa es la profecía en Ezequiel 37, de los huesos secos. El Señor puso esta verdad en él, que es el soplo de vida, que es el Espíritu Santo, que los hizo nacer de nuevo, que revivir de nuevo, man. Como leímos en Pedro, man. Porque a un tiempo, estando afuera de entendimiento del Señor, estás muerto, man. Estás en la congregación de los muertos. Y eso es lo que esos gentiles estaban, man, en un estado de muertos. Porque no estaban guardando las leyes, estatutos y mandamientos que el Señor los dio a nosotros como heredad, man. Porque esa es una heredad, man. Pero lo que estaba sucediendo es que el Señor estaba restaurando para atrás la casa de David como tiempo pasado, man. Como el tiempo pasado eran los 12 tribus unidos, man.
no había división entre Judá y Efraín. No habían dos reinos, sino era uno. Y eso es lo que el Señor Yahushua, por medio de su palabra, está haciendo. Dice eso en el Baruch 4. Por la palabra estamos siendo reunidos para atrás, haciendo un palo en la mano del Señor, man. All right. Esos gentiles que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ahora son hechos cercanos por la sangre de Yahushua. Y esa sangre solo es remandada para el pecado de los israelitas, man, por su pueblo. Estas otras naciones no tienen parte en nuestra heredad, man. Ellos van a ser esclavos. Los únicos gentiles que van a ser salvos son los esparcidos de Israel, que van a regresar para atrás a su heredad, así como a un tiempo todos nosotros éramos gentiles. Pero en los tiempos de los apóstoles, habían judíos que aún mantenieron su heredad, pero habían otros que no. Pero aquí en los últimos días, el Señor los ha levantado de nuevo. Toda gloria y alabanza a Bashem Yashai. Ojalá esta lección fue edificante por el Espíritu y poder del Señor. Hasta la otra, Shalom y a par.